a los Corintios capítulo 2 y vamos a estar leyendo a partir del versículo 6. Primera a los Corintios capítulo 2, versículo 6. Quisiera seguir con el mismo enfoque hasta que llegue posiblemente al capítulo 4. Vamos a estar considerando algunos aspectos de cómo encarar las divisiones en la iglesia local. Dice así la palabra de Dios, primera a los Corintios capítulo 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe la cosa del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puedes entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Oremos. Soberano Padre, nosotros estamos agradecidos por tu gracia infinita actuando en nuestro favor. Una vez estábamos entre aquellos que, para quienes el Evangelio, tus palabras, la Biblia, era imposible entender. Era locura, insensatez. Y tú iluminaste nuestros corazones, nuestra mente, y abriste nuestro entendimiento. Y en tu gracia nos hiciste ver nuestra condición de culpable delante de tu majestad excelsa, aquella que el profeta describe como muy limpio eres de ojo para ver el mal, ni puede ver el agravio. Y nos diste, Señor, a conocer el sacrificio de tu Hijo amado Jesucristo por nosotros, para el perdón de nuestro pecado. Queremos en esta mañana meditar en tus palabras y necesitamos la dirección de tu Santo Espíritu para sacar provecho de la misma. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. El apóstol Pablo pasa a decir que aunque el evangelio es suficiente, sencillo, como para que un pagano, analfabeto, lo entienda, crea y sea salvo, es también tan profundo que los teólogos más brillantes no pueden sondear. Hay una sabiduría en el evangelio que desafía el intelecto más agudizado. Dice un escritor: no obstante, esta sabiduría es para los más
no es para la masa de pecadores perdidos, incrédulos, ni para creyentes inmaduros. Es para los creyentes maduros que están creciendo en la comprensión, que pasan de la palabra, que poseen de la palabra de Dios. Es importante que nosotros destaquemos lo que el apóstol Pablo quiere decir cuando pasa de los primeros 5 versículos al versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Él está haciendo un contraste en la sabiduría mundana que estaba afectando la iglesia en Corinto. Y él está diciendo, cuando nosotros fuimos a ustedes, nosotros no hablamos con excelencia de palabra, de sabiduría, filosofía, ni retórica excitante. No, nosotros nos propusimos no saber nada, solo a Cristo y a este crucificado. Eso fue lo que le predicamos. No le hicimos un espectáculo, no lo llamamos la atención con pompa ni con subterfugio. No, se le habló claramente. La única manera del pecador ser salvo es poniendo su confianza en Cristo, aquel que puso su vida en una cruz de vergüenza, que fue sepultado y resucitó. Claramente se le dijo. Ahora, esto, aunque es sencillo, aunque cualquier ser humano indocto, aunque cualquier persona en una tribu recóndita del África, de cualquier selva de América, puede entenderlo, recibirlo y recibir el perdón de su pecado y ser salvo y dueño de una eterna gloria en el cielo. Eso lo puede entender cualquiera. Esa sabiduría tiene profundidades que los teólogos más brillantes en toda la historia del cristianismo han podido descifrar. Si ustedes quieren, nosotros podemos hablar de esa profundidad también, dice el apóstol. Nosotros no hemos podido hablar con ustedes de esta profundidad que tiene el plan salvífico de Dios que Él trazó desde la eternidad y que ahora en el tiempo se está desarrollando mediante la predicación del Evangelio. Y eso es lo que Él sigue diciendo. Hablamos, versículo 7, sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La sabiduría está encerrada en el Evangelio, que está encerrada en el Evangelio, tiene su origen en Dios. Y es Dios el único que la puede dar a conocer. Obedece a su plan eterno. Lamentablemente nosotros los creyentes evangélicos a veces caemos en la superficialidad. Y cualquier evangélico a veces no puede explicar con claridad las verdades esenciales del evangelio. Y uno, no importa que le entreguen un libro en la mano que dice qué es el evangelio y que paso por paso le va diciendo, muchas veces el creyente no importantiza esa verdad para hacerla suya y poder compartirla con destreza con otra persona. Eso es lamentable, y así en Corinto había ese problema, había una superficialidad que el apóstol Pablo la tilda de inmadurez y de carnalidad. ¿Qué es el evangelio? ¿Cuáles son esas verdades profundas que nosotros simple y llanamente, superficialmente podemos entender? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es el primer versículo de la palabra de Dios, en la Biblia. Y ese versículo tumba una cantidad de filosofía que existen todavía en el mundo. En el principio los cielos y la tierra. Por lo tanto, si Dios creó los cielos y la tierra, no es verdad la evolución. Porque Dios hizo la cosa. No vino por evolución. No fue el Big Bang.
una explosión y de ahí surgió la materia. No, no es así. Entonces ya uno comienza a ver que hay un Dios soberano, que Él es el dueño de todo absoluto, que Él es el todopoderoso porque Él hizo todas las cosas. Y uno sigue leyendo y llega al versículo 26, 27 y 28 del mismo capítulo 1 de Génesis, que dice que creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y le dijo, multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen la tierra. Y uno encuentra que el ser humano es un ser especial porque tiene la imagen de Dios. Dios lo hizo como Él, parecido a Él, con inteligencia, con voluntad, con moral. Dios lo hizo así. Y eso es lo que nos distingue especialmente de todos los seres que habitan la tierra. Y uno va al capítulo 3 y uno encuentra a ese hombre que Dios hizo con inteligencia, con moral, con determinación, sucumbiendo frente a la tentación que Satanás le pone. Y él viola la ley de Dios de una manera clara. La mujer fue engañada, pero la palabra de Dios dice que Adán no fue engañado. Es decir, con sus ojos abiertos, él se rebeló contra Dios. No fue un engaño. Lo que saben el idioma hebreo, ven que Adán estaba ahí. Y hay traducciones que así lo destacan, que Eva comió del árbol y Adán estaba ahí. Es decir, que de una manera rebelde el hombre se ensaña y cree la mentira del diablo y obedece a ella. Y eso trajo la consecuencia devastadora que el pecado ha permeado todas las sociedades del mundo. Y hoy nosotros tenemos todo el caos y los políticos con la sabiduría humana quieren resolver estos problemas. Como dice un escritor, no han podido ni siquiera nivelar la economía de cada persona. Van a arreglar al ser humano. Dice, no, el problema que aparece en los barrios es la marginalidad. Si nosotros le creamos empleo, ellos van a dejar la violencia. Si nosotros le mejoramos la economía, si los educamos, ellos van a andar bien. No, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Porque el que hace pecado es esclavo del pecado. Y como alguien dijo, que si una persona ignorante, una persona que no ha estudiado nunca, él puede robar en el vagón del tren. Theodore Roosevelt dijo eso. Él puede robar. Ahora, si tú lo educas y lo formas profesionalmente, él se roba el ferrocarril completo. Eso es lo que pasa. Porque nuestro corazón está contaminado. Cuando tú educas a una persona sin regeneración, no estoy minimizando la educación. Todo el que me conoce sabe todos los sacrificios que he hecho para que mis hijos estudien y se formen. No, lo que estoy diciendo es que eso no sirve para nada si usted no tiene temor de Dios. Si usted no ha conocido a Cristo, eso es basura, porque nunca va a pasar por la ruedita que lo pasa a la eternidad delante de Dios. Nunca. Aquí el apóstol está diciendo, mira, esta sabiduría es de Dios encerrada en el Evangelio, tiene que ver con eso. Dios hizo un plan eterno para desarrollarlo en el tiempo con la finalidad
de llevar a mucha gente a la gloria. Dice el versículo 7, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Predestinó, prehorizontó, fijó el horizonte. Mira, yo lo voy a llevar a la gloria. Y en el capítulo 3 de Génesis dice el versículo 15 que Dios le dice a Adán, yo voy a poner a Eva, yo voy a poner enemistad entre ti y la mujer, la serpiente. Él dice, la simiente de la serpiente va a herir en el calcañar a la simiente de la mujer, pero tú le vas a herir en la cabeza. Y de ahí se emana por todas las escrituras esa promesa de que Dios enviaría nacido de una mujer al Redentor de la humanidad. Y Gálatas capítulo 4 versículo 4 lo dice, que Dios cuando vino el cumplimiento del tiempo envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Dios no se inventó un plan B. El hombre fracasó, déjame ver qué hago. No, Dios había diseñado su único plan de redención antes de la fundación del mundo. De manera que cuando Cristo es crucificado, el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dice, ustedes llevaron a la cruz al Hijo de Dios, al Redentor. ¿Y sabe cómo lo llevaron y por qué lo llevaron? Por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuo. Capítulo 2, versículo 23 del libro de los Hechos. Ustedes simple y llanamente hicieron lo que Dios ya había previamente en la eternidad diseñado. Y el apóstol Pedro mismo, cuando escribe la primera carta, él dice que no hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestro Padre, con oro o plata, cosa corruptible, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, antes de la fundación del mundo, dice, escogido antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Es un plan perfecto. Y si usted quiere fortalecer esa verdad en su mente, en su corazón, vamos a Efesios capítulo 1, donde el apóstol como que nos lleva al cielo mismo y nos hace ver, capítulo 1, versículo 3 de Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. De ninguna manera pienso hablar de la elección divina, pero dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Sabe para qué? Dice, para que fuésemos santos y sin mancha. No porque éramos santos y sin mancha, no porque Él vio que íbamos a ser así, sino para que fuéramos delante de Él y nos escogió en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Sabe qué se propuso Dios en la eternidad? Reunir todas las cosas en Cristo, en la
dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. A Dios no se le ocurrió un plan B cuando los judíos fracasaron. No se le ocurrió un plan B cuando envía al Mesías a redimir a su pueblo y el pueblo se ensaña y lo crucifica. No se le ocurrió un plan B. Él tenía su plan ya previamente diseñado en la eternidad para que sucediera así. Bendito sea su nombre. Y Dios da a conocer la sabiduría mediante un proceso que aquí se deja ver. Versículo 7. 1 Corintios capítulo 2. Capítulo 2, versículo 7. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Eso de misterio tiene que ver con algo que estaba velado en el Nuevo Testamento, es decir, en todo el Antiguo Testamento, y que cuando llega Cristo la gente no entiende, porque para ellos eso estaba velado, no lo entendían. No importa qué tan claro estuviera en el Antiguo Testamento. Usted podía un judío recitar Isaías 53, mal el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestro pecado, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Él podía saber que Abraham fue al monte Moriah y ofreció a Isaac. Y que antes de eso, Isaac le preguntó: Padre mío, aquí está la leña, el fuego, ¿y dónde está el cordero para el holocausto, Padre mío? Y Abraham le dijo: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Y él amarró a su hijo, y cuando lo iba a sacrificar, Dios se le dijo: ya, yo sé que tú temes a Jehová, y no lo haga. Y Abraham miró hacia atrás y había un cordero trabado por los cuernos en un zarzal y ofreció ese sacrificio. De manera que Juan el Bautista llega antes de presentar a Cristo y él se dirige a la multitud y él señala: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Pedro posiblemente estaba ahí con su hermano Andrés, que había oído el Juan el Bautista. Y un día Cristo lo separa a todos los discípulos y les dice: el Hijo del Hombre va a Jerusalén y va a ser crucificado, va a ser matado por los principales sacerdotes y por los gobernantes. Y Pedro dice: se está volviendo loco, Señor, ven acá, que en ninguna manera te acontezca tal cosa. Y el Señor tiene que reprenderle: apártate de mí, Satanás. No pone la mira en la cosa de Dios, sino en la cosa de los hombres. Ellos no entendían, sus ojos estaban velados. Cuando se habla de misterio, no entendían. Y dice la palabra de Dios, el apóstol Pedro, que los profetas que predicieron eso, ellos indagaron diligentemente, no como nosotros, que nos descuidamos muchísimo y a veces nada más oímos y no investigamos. Ellos indagaron diligentemente a ver qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Y se les dijo: no, eso no es para ustedes, eso es para los tiempos postreros. Dice el apóstol Pedro: eso es para nosotros,
Eso es para aquí y ahora, que podemos disfrutar la grandeza de la sabiduría de Dios, que dice el apóstol Pablo: hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y sigue diciendo: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dios hizo un plan y lo reveló, lo dio a conocer, quitó el misterio, quitó el velo, abrió el entendimiento, especialmente de los apóstoles. Dice el apóstol Pablo: Dios nos las reveló a nosotros. Algunos exégetas piensan que a todos los cristianos. Otros entienden que eso de la manera especial fue a los apóstoles, única y exclusivamente a los apóstoles. A nosotros algo que aprendemos de los apóstoles, pero eso fue una revelación especial a los apóstoles. Y fíjese que dice el versículo 7: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito. Y hay un versículo de Isaías 64, creo que el versículo 4 que se cita ahí, que parece que fue algún rabino que hizo una paráfrasis, porque usted lo va a encontrar en ninguna versión, usted lo va a encontrar así. Pero alguien lo interpretó y el apóstol cita esa interpretación: cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Está hablando de los apóstoles. Y más adelante va a seguir destacando ese beneficio que ya está a disposición de la iglesia. Debo decir de ese texto, versículo 9, ustedes me han oído predicar en funerales y yo lo cito. Y de seguro que lo voy a seguir citando, hablando del cielo. Ahí no está hablando del cielo. Ahí no, el apóstol Pablo no está dando una descripción de cómo es el cielo, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido el corazón del hombre. Eso está hablando de lo que él reveló, esa sabiduría oculta en misterio que estaba oculta en la antigüedad y que ahora ha sido dada a conocer. Ahora, si yo me emociono en una predicación hablando del cielo y yo no tengo muchas palabras para decir cómo es el cielo, yo voy a decir cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre, son las que hay allá. Porque si la sabiduría ya descrita no se puede percibir con los ojos, ni se puede entender con el oído, ni se puede discernir con el corazón humano, ¿qué será la que hay allá en el cielo, mi hermano? ¿Usted me entiende? Cuando usted esté leyendo eso y estudiando, dice: bueno, pero aquí los evangélicos siempre se equivocan y le dicen de la Biblia lo que no dicen. No. Es simple y llanamente una manera de decir. Para cuando oigan a alguien que está condenando el que citó eso, hablando del cielo, es lo que entiendo. Nosotros tenemos incapacidad naturalmente para entender la verdad. Y Dios, por su revelación, nos ha dado a conocer todas estas verdades. Pero también nos ha dejado las Sagradas Escrituras para que las podamos entender. Dice el versículo 13: lo cual también hablamos, no con palabra enseñada por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual.
Es decir, nosotros tenemos la palabra inspirada. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, la mujer de Dios sea enteramente perfecto, preparado para toda buena obra. Nunca la profecía vino por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero también el apóstol habla de iluminación. Fíjese que en el versículo 14, él dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, que hay una incapacidad espiritual para el ser humano inconverso, él no puede entender. Él no puede entender eso, que por creer en uno que crucificaron, usted es salvo. No, él no puede entender eso. Como no entendían los judíos que un hombre que nació ellos decían en Nazaret, no, de Nazaret puede salir algo de bueno, no. Pero este hijo de María y de José el carpintero, ¿qué me puede enseñar él a mí? No, nada. Ahora, usted va a encontrar personas que eran sin letra y como dice Lucas y del vulgo, que sí entendieron. Había un hombre ciego de nacimiento y el Señor le untó lodo y le dijo, ve, lávate al Siloé, y él fue y se lavó. Simplemente el Señor hizo lodo, que él no vio con qué lo hizo, porque dice el texto que lo hizo con saliva, y le dijo, ve, lávate, y él creyó eso. Y regresó viendo. Y por más cuestionamiento que yo no tengo que ver con lo que ustedes crean, a mí él me abrió los ojos. ¿Y qué tú crees que es profeta? Porque nunca se ha oído que desde el principio de la humanidad alguien le haya abierto los ojos a uno que nació ciego y confundió al Sanedrín y a los principales sacerdotes con eso, porque él sí creyó. Una mujer que había gastado todo lo que tenía en médicos. Y dice el texto que antes le iba peor, tenía flujo de sangre 12 años. Y ella entendió que Cristo era el Hijo de Dios y que podía resolverle el problema. De manera que ella simplemente razonó, si yo tan solo tocar el borde de su vestido, yo seré sana. Yo no tengo que verle la cara, yo no tengo que decirle nada, nada más con el borde y ya. Y no habían recibido madurez espiritual, no se habían aprovechado de la revelación divina, no se habían aprovechado de la inspiración de las Escrituras, no se habían aprovechado de la iluminación que trae el Espíritu Santo a la vida de un creyente. Que ahora nosotros tenemos la libertad de entendimiento, de comprender, como Lidia en Filipos, Dios le abrió el corazón para que entendiese lo que Pablo decía. Como los discípulos en Maús, el Señor le abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y ahora usted y yo tenemos acceso a eso. Y dice el apóstol, no simple y llanamente eso. Dice el versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, tenemos la capacidad de ver el mundo como Dios los ve. Eso fue lo que le dijo a los filipenses. Haya pues el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es decir, que tengan una misma mente como Él, que piensen como Él, que valoren la cosa de este mundo a la luz de la majestad, de la gloria que Cristo ya ha conquistado por nosotros. Hermanos y hermanas, ¿cuál era el problema de los corintios? El problema de los corintios era inmadurez. Era su desarrollo espiritual. Ellos no avanzaban, ellos no entendían. Era mundanalidad. Ellos estaban ocupados en la filosofía del mundo, entretenidos con eso. ¿Y cuál es el problema principal de la iglesia de hoy? Lo mismo. Ahora, la mundanalidad de ahora no es ocupado en filosofía y huecas, sutileza del error, no.
La mundanalidad que permea en la iglesia Templo Bíblico Pedro Brand no es eso. Es el materialismo, hermano. El hedonismo. Cada hermano está entretenido por vivir una vida mejor económicamente y no tiene tiempo. A veces yo le pregunto a hermanos y a hermanas, ¿qué usted leyó esta mañana? Esta mañana yo no leí, pero no tuvo tiempo para leer, no. La cosa más importante para un cristiano es su vida cristiana y no tienen tiempo para leer. Pero ni siquiera Nueva Misericordia, yo no lo tengo, lo voy a descargar en PDF, pero no lo tengo realmente. Uno tiene 24 horas al día, 24 horas al día con su noche. 8 horas de trabajo y antes decían 8 horas de dormir. ¿Quién duerme 8 horas aquí? Lo dudo. Y le quedan 8 para dedicárselo a la familia, al estudio, qué sé yo. Wow. Usted me dice a mí que esas 8 horas usted la ocupa así. O yendo a 3 patines, matando el golpe. ¿Cómo se llama un programa que es matando el golpe? La gente se entretiene con eso. No me diga usted que va a avanzar en la vida cristiana y que va a contribuir a la gloria de Cristo y al ensanchamiento de su reino. Me dice que los jóvenes no aparecieron allí. La mayoría de los jovencitos y los jóvenes para repartir invitaciones no aparecieron. Ellos estaban tal vez matando el golpe, botando el golpe, entretenidos en las redes. No tienen tiempo. Y carecen de una formación bíblica básica, doctrinal, porque no han importantizado la revelación de Dios. No han importantizado la iluminación de Dios que solo se logra mediante tiempo de oración y dedicación. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si mi doctrina es de Dios, no es al azar. Pero no tienen tiempo. Ustedes saben que entre mis hijas hay una que estudió odontología. Entonces, a veces ella venía de la universidad y nos decía, bueno, hay que comprar materiales. Y siempre a mí me dijeron que la odontología es cara. Y un día se me ocurrió una idea, digo, pero ven acá, un ser humano tiene perfectamente en adultez 32 dientes. En 32 días tú no puedes aprenderte todo acerca de los dientes con un diente por día. Bueno, Samuel se rió muchísimo y yo me imagino que también ella. Pero si usted le dedica estudiando un diente por día, eso era yo en mi jocosidad, en mi ignorancia, fácilmente una carrera de odontología se coge 6 años sin especialidad. Y los que se fajan con eso lo hacen esplendorosamente. Y algunos explican que todavía a veces a los 2 años no ha entrado a ver dientes. Pero eso le importa. Eso es importante. Yo creo que yo soy el único hombre en República Dominicana que enseñó a su esposa a manejar. Porque me han dicho todos mis amigos que eso es imposible, enseñar a su esposa a manejar. No, tiene que pagarle una escuela, buscar, no, que eso es imposible. No, yo enseñé a mi esposa a manejar. No fue que yo le enseñé, fue que ella aprendió y se atrevió. Y yo nunca creí eso. Que ella va a manejar en los Alcarrizos, en la Mercedes, sí. Maneja en los Alcarrizos y a Pantoja va así. Y viene y yo reviso el vehículo. Sí, créame, yo siempre reviso el vehículo cuando ella llega. Está entero, intacto, no como yo que a veces lo traigo rayado. Óigame, cuando usted le pone interés en aprender algo, hasta manejar después de 40, usted aprende. Aunque usted sea mujer, usted aprende. Si le pone interés,
Digo mujer porque cuando yo era muchacho en Puerto Plata había una mujer que manejaba, una sola mujer, y era americana. Y cuando nosotros veíamos, ahí viene la americana, porque dominicana no había ninguna que manejara. Pero cuando se empeñan en eso, aprenden. Una vez, ya recién mudado a la casita de nuestro sueño, yo decidí hacer una caseta para los cilindros del gas. Yo tenía cuarto para pagar eso, pero tenía bloque, cemento, arena, me fajé a hacerlo. Y yo me puse a pegar mi bloque. Eso no tiene ciencia, pegarlo uno arriba de otro. Y viene Heriberto, el hijo de Máxima, y se ríe. Digo, ¿de qué tú te ríes? Eso no se pega así, él pidió. Tú lo estás pegando junta con junta, eso se va a caer. ¿Y cómo es? No, que hay que cruzarlo. O sea, yo no sabía pegarlo, ni sé tampoco. Eso se aprende. Y agarre usted una plana con un poquito de mezcla y tíralo a una pared y luego una llana y dele a ver si eso le queda bien. Eso no le queda bien. Usted le deja eso a Luis. Él sabe eso, él aprendió eso. Pero eso hay que aprenderlo. Hay que dedicarle tiempo. Y cualquiera que haya aquí, pregúntele a Luisa, a Polinar, lo que significa eso de fajarse con una contabilidad de una empresa desordenada y poner eso bien y presentarlo a la renta. A veces uno más, usted y yo no sabemos de eso, ellos saben. Ellos se fajaron a estudiar eso y han vivido por eso. Lo que yo encuentro poco en la iglesia es que alguien se faje para formarse bíblicamente. Eso es un milagro de la providencia divina. Se aprende de todo. Pregúntele, ¿quién era Abraham? Abraham, es un tío mío. La justificación por la fe. Justificación por la fe, eso era lo que Lutero enseñaba. Y Lutero no era hereje, no era hereje. O sea, decimos que somos cristianos, hermanos, pero eso es lo que menos importa muchas veces para nosotros. Sabemos de todo. De todo. Yo le pregunté a mi nieto Benjamín, ¿tú sabes jugar ajedrez? Y me dijo, sí. Y casi me gana. Yo que enseñé a todos los jóvenes de aquí a jugar ajedrez, Benjamín casi me gana. Ajedrez, él sabe jugar ajedrez. Y aquí hay muchos que saben jugar ajedrez. Y saben casi todos los juegos. Pero no le pregunte por saqueo, que saqueo, no. Más sabe porque chivo de saqueo. Porque no tienen piedad. La mundanalidad ha arropado su corazón. Entretenimiento. Ustedes pueden preguntar sobre farándula. Y la gente sabe de eso. Sabe de eso porque eso le importa. Eso lo entretiene. Y eso está socavando la vida de la iglesia. La vida de la iglesia. A nadie le importa el evangelio, ni predicar el evangelio. Le importa su entretenimiento. Que el Señor nos ayude, hermano, y nos libre de esa superficialidad, de esa inmadurez, de que lo que lleva es a un derrotero a la vida de la iglesia, como estaba pasando en Corinto. Padre bendito, te agradecemos tu gracia incomparable a nuestro favor. Y tenemos que confesarnos delante de ti que no hemos hecho conforme a tu demanda. Y que esta tu iglesia aquí en Pedro Brán en los últimos años está retrocediendo. Está retrocediendo en número, está retrocediendo en calidad de vida, está retrocediendo en interés por sostener la vida hogareña en piedad. Danos la gracia de revertir esta tragedia y ayúdanos, Padre Santo, a encarar la vida cristiana como tú demandas de nosotros, con intensidad, con profundidad y a disfrutar
para tu gloria, Señor, de una vida piadosa, saludable. Al ir a nuestros hogares te pedimos tu cuidado y tu bendición. En el nombre de Jesucristo.